Bienvenidas y bienvenidos a The Lab UTPL, microaula de Derecho Laboral. Este programa nace para fortalecer el aprendizaje y ofrecer a la comunidad contenidos claros y rigurosos sobre temas laborales actuales, con la voz de expertas y expertos de alto nivel. Le invitamos a seguir la serie. Cada episodio le dejará criterios aplicables a la vida real del trabajo. En esta semana 1 abordaremos el punto de partida de toda la materia, los principios laborales en la Constitución de la República. El propósito de este episodio es clarificar qué principios estructuran el derecho del trabajo, cómo operan como parámetros de interpretación y validez y por qué, en la práctica, muchas controversias laborales se resuelven desde la Constitución antes que desde un artículo aislado del Código. Como pregunta guía podemos plantear cómo se traducen los principios constitucionales laborales en criterios concretos para interpretar la ley y resolver conflictos reales de trabajo. Nos acompaña el doctor Ricardo Pascumal, catedrático y experto en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, para aportar una lectura sólida y aplicada sobre el rol de los principios constitucionales en el derecho laboral. En un Estado constitucional de derechos, el trabajo se tutela como un eje de dignidad y justicia social. Por ello, el derecho laboral no se interpreta únicamente como un conjunto de reglas. Se estructura sobre principios constitucionales que cumplen dos funciones decisivas. Primero, orientan la interpretación. Ante dudas, vacíos o conflictos normativos, guían la lectura más coherente con la protección del trabajo. Segundo, operan como parámetro de validez. Prácticas, cláusulas o decisiones que contraríen principios como dignidad, igualdad, irrenunciabilidad o tutela efectiva pueden volverse jurídicamente insostenibles. En la práctica, el error más frecuente es tratar la Constitución como un marco decorativo, cuando en realidad es el punto de control que define límites, estándares y sentido del sistema laboral. Para fijar el marco con precisión, estimado doctor, ¿cuáles son, a su criterio, los principios constitucionales laborales imprescindibles para comprender el sistema y cómo operan jurídicamente como reglas de interpretación, como mandatos de optimización o como límites de validez frente a cláusulas y prácticas laborales? Bueno, un gusto saludarles a todos y todas, de igual manera pues agradecerles por la invitación. Me parece muy importante que cuando vayamos a definir los principios podamos diferenciarlos de los derechos, ¿no? No es lo mismo hablar de un principio que un derecho. Y en materia constitucional y específicamente en laboral, la dignidad es uno de los principios más importantes de la humanidad y sobre todo del trabajo. Un trabajo sin dignidad pues no se considera un trabajo en sí. Luego podemos hablar principios, yo los llamo secundarios, que pueden ser el tema del trato justo, que puede ser el tema incluso de la remuneración. ¿Por qué digo que pueden ser secundarios? Porque la jurisprudencia y en sí los casos nos han enseñado, el caso Furukawa sobre todo, que la dignidad es el principal principio de la discusión en materia laboral. Por supuesto, la remuneración, la igualdad, no discriminación. Hay otros principios, son inmensos los principios que la Constitución nos da para poderlos discutirlos, pero partamos discutiendo que la dignidad es uno de los principios no negociables, irracionales y prescindibles dentro del ámbito laboral. Perfecto, mi estimado doctor. Y desde una perspectiva metodológica, cuando un caso laboral llega a contención entre lo pactado y los derechos, ¿qué ruta de análisis constitucional recomienda para resolverlo con rigor? En concreto, ¿cómo se identifica el principio relevante? ¿Cómo se pondera frente a otros intereses? ¿Y qué errores deben evitarse para no convertir principios en argumentos genéricos sin una fuerza jurídica? Usted tocó un tema muy importante, ¿no? Porque esto es la discusión de hoy en día. La vía que podemos activarlo. Existen dos vías importantes, que es la vía constitucional y la vía laboral, ¿no? El juzgado de laboral. Y también podemos hablar de una tercera, que es el contencioso administrativo, que cuando son servidores públicos, sus derechos laborales, hoy en día tienen que reclamarlos ante el contencioso administrativo. Pero pongamos en base a este principio que lo habíamos indicado, la dignidad.
La dignidad, como es un principio constitucional tan fuerte y tan sólido, la propia Corte Constitucional ha señalado que la vía idónea para tratar estos asuntos de dignidad es la vía constitucional. Entonces, si la vía constitucional resulta ser más rápida, más célere e incluso más eficaz y eficiente, podríamos decirlo en ese sentido, pues podríamos discutir estos principios en vía constitucional. Pero van a haber otros principios que, como lo llamé, no quiero llamarlos secundarios, pero sí subsidiarios, como el tema de la remuneración. Si a usted no le pagaron una justa remuneración y usted trabaja para el sector público o privado, pues usted tiene otros ámbitos de aplicación y discusión dependiendo de la materia, ¿no? Bien sea ante el Tribunal Contencioso Administrativo o bien ante el juez laboral. Entonces, esta distinción es muy importante porque todos los problemas jurídicos tienen principios, tienen derechos, y me parece muy acertada la introducción de que hay que identificar estos principios o estos derechos para identificar cuál es la vía adecuada. Hoy en la práctica esta falta de identificación de este núcleo central del problema ocasiona que muchos problemas se pierdan, muchos problemas no lleguen a una solución, así usted tenga la razón. Si usted coge la vía inadecuada, pues posiblemente así tenga un caso exitoso, no le va a ir bien. Correcto, mi estimado doctor. Y para concretar este marco ya en un escenario real, ¿podría compartirnos un caso desde su experiencia académica o profesional, claro, debidamente anonimizado, donde un principio constitucional haya sido determinante en la solución de un conflicto laboral? Sí, bueno, he llevado algunos casos relacionados con tema constitucional laboral, ¿no? Entonces, me parece que uno de los casos que más impactó mi vida fue el hecho de defender a una persona que era trabajadora sustituta. Le hablo esto hace unos 5 años atrás, ¿no? Y hace 5 años atrás me impactó tan fuerte que hoy en día se puede discutir que tienen derechos laborales reforzados, etcétera, ¿no? Pero a la época no había esta discusión, porque la hija de esta persona tenía una enfermedad catastrófica. Y resulta que la Constitución le brinda la protección laboral únicamente a las personas con discapacidad. Hasta el momento no se discutía si las personas con discapacidad también tenían, las personas con enfermedad catastrófica tenían los derechos de las personas con discapacidad. Fuimos a un juzgado constitucional. Lastimosamente no comprendieron que la una vía que se tenía que aplicar una forma subsidiaria a los dos casos, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las personas con enfermedades catastróficas, y esto ocasionó a que en primera instancia perdamos. Y claro, cuando uno pierde una instancia constitucional y en un juzgado, pues se le viene el mundo encima. Entonces yo creo que aquí un punto estratégico y de litigio que también puede ser innecesario y que yo lo apliqué fue revisar qué se ha dicho sobre las personas con enfermedades catastróficas en otros escenarios. Me encontré con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ellos aseveran que las personas con enfermedades catastróficas son tratadas o deben ser tratadas como personas con discapacidad. Entonces, con este núcleo esencial, uniendo sentencias internacionales con la normativa constitucional que son complementarias, pudimos tener una buena solución en el caso. Pero lastimosamente la persona falleció. Entonces ahí uno puede entender que la justicia muchas veces puede tardar, pero ese retardo de la justicia también depende de que estamos evolucionando en la justicia, ¿no? Entonces son casos que tienen que ver mucho con el derecho constitucional y con el derecho laboral, pero por eso insisto, hay que identificarlos y mucha experiencia en la forma como tratar estos casos. Estimado doctor, ¿y cómo considera usted la aplicabilidad de esta normativa que se implementó como reforma a nuestro Código del Trabajo con respecto a la estabilidad laboral reforzada de personas con enfermedades catastróficas? Yo pienso que esta reforma, y bueno, yo también considero que las últimas reformas al Código de Trabajo no han sido suficientes para resguardar y cuidar a este grupo de personas. Yo creo que sí, está bien en las personas con discapacidad, pero no hay que excluirlas a las personas con enfermedades catastróficas. Estas últimas reformas al Código de Trabajo yo pienso que sí crean esa distinción o discriminación grupal y eso genera pues que estemos discutiendo sobre estos temas también, ¿no?
pero soy muy consciente y realista que la Corte Constitucional ha emitido por lo menos 2 precedentes constitucionales que tienen rango constitucional sobre estas leyes o estas reformas, en las cuales se indica que los derechos de las personas con enfermedades catastróficas son similares a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, me parece que con estos precedentes constitucionales puede ser suficiente si conocemos los empleadores, lógicamente este tema, pero si no lo conocen, lastimosamente la aplicación de una ley discriminatoria podemos caer justamente en estos errores conceptuales y jurídicos, sobre todo si no tenemos el conocimiento suficiente. Muchas gracias, estimado doctor, por ilustrarnos con sus criterios y pues para cerrar 3 ideas clave. Primero, la Constitución como parámetro. En derecho laboral, la Constitución opera como criterio de interpretación y de validez. Ordena cómo leer la ley y fija límites a prácticas, cláusulas y decisiones. Como segundo punto, principios como método. Los principios no se declaman, se aplican con una ruta. Identificar el principio relevante, delimitar su alcance y límites y traducirlo en una consecuencia jurídica concreta en el caso. Tercero, dignidad y tutela efectiva. El núcleo de los principios laborales constitucionales es asegurar dignidad, igualdad y protección efectiva en una relación estructuralmente desigual, sin desconocer la organización del trabajo, pero sometiéndola a estándares constitucionales. Doctor, desde su trayectoria académica, ¿qué le motivó a profundizar en el derecho constitucional y qué le interesa particularmente del diálogo entre Constitución y derecho laboral? Sí, me parece que el derecho laboral y el derecho constitucional parecen ser muy ajenos, muy enemigos en algún sentido, porque el derecho laboral viene de un positivismo muy anglosajón, de algo sumamente cerrado, de que lo que está escrito tiene que cumplírselo. Si usted despide a su trabajador, usted tiene que pagarle una indemnización y están los porcentajes totalmente adecuados. Pero me parece que estas reglas tan fuertes, tan jurídicas y tan positivistas, pueden romperse cuando hablamos de un derecho constitucional más sólido y más progresista. Han pasado muchos casos en donde estos temas, si usted despide a un trabajador con discapacidad, pues no es que le va a indemnizar el 100% o el desahucio, el despido intempestivo. Por el contrario, usted va a pagar una multa adicional y también la reinserción del trabajador a su lugar de trabajo. Entonces, esa es la constitucionalización del derecho laboral. Hablar de constitucionalización del derecho laboral es no solamente basarnos en el código o la ley, sino ampliarnos también a los precedentes constitucionales y a la propia Constitución. Entonces, ¿por qué es interesante estudiarlo? Porque siempre evoluciona el derecho constitucional y siempre va a evolucionar el derecho laboral, y esos son temas que siempre nos ayudan a conocer y llevar un litigio estratégico. Me gusta la parte, y reitero, el tema de ubicar los principios, porque si usted ubica los principios, ubica la estrategia jurídica de un buen litigio y también la forma como resolver estos casos de una forma armoniosa. Y otro tema muy importante, yo creo que no hay que dejar de lado los derechos laborales de los servidores públicos. ¿Sí? El Código de Trabajo también establece ciertos parámetros para los trabajadores, pero la Ley de Servicio Público para los servidores públicos. Y ellos también son considerados trabajadores según la OIT y también tienen derechos, también tienen obligaciones y también tienen beneficios. Pero cuando uno trabaja para el Estado, uno desconoce o el Estado le desconoce totalmente sus derechos. Bueno, en lo privado también, ¿no? Pero reclamar en lo público se ha resultado tan difícil que estas situaciones se vuelven incómodas discutir contra el Estado. Entonces creo que con la constitucionalización del derecho al trabajo hay que verlo también en el sector público y privado, Código de Trabajo y los CEP también y sus normas conexas. Y en la disciplina diaria de investigación, cuéntenos, doctor, ¿qué hábito de estudio o escritura considera más decisivo para sostener consistencia y rigor? Esta es una buena pregunta porque pueden existir muchos hábitos. Yo creo que el primer hábito es preguntarse para qué soy bueno. Por ejemplo, voy a ser sincero y espero que también podamos hacerlo nosotros. Yo no soy bueno para memorizar.
pero sí para razonar. Entonces, no puedo sentarme a memorizar un código, a memorizar una ley, pero sí razonarla. ¿Y cuál es la diferencia de memorizar y razonar? La una es aprenderse literalmente y la otra coger un caso e irlo aplicando y irlo resolviendo. Yo creo que ese es uno de los métodos más importantes en el derecho. La memoria puede ser tan frágil, pero el razonamiento siempre se va a perfeccionar y siempre se va a mejorar. Eso por un lado, y por supuesto yo creo que ser ordenados en las lecturas, ser constantes en las lecturas, como manifestamos, el tema constitucional cambia totalmente todos los días, yo creo. Entonces, por lo menos leer estas nuevas reformas una vez a la semana, que son reformas largas, son reformas constantes, y entenderlas, pues yo creo que es un buen hábito poderlo adquirir. Y esto pues ya se queda para siempre ese hábito. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos ese hábito que en general pues ha creado una excelencia usted como profesional y que bueno también que nuestros estudiantes y quienes ven este episodio puedan aprovechar este consejo que usted nos está compartiendo el día de hoy. En síntesis, comprender los principios laborales constitucionales es comprender la arquitectura que sostiene todo el derecho del trabajo. Cuando se los aplica con método, los principios dejan de ser retórica y se convierten en criterios de decisión. Orientan la interpretación, fijan límites a prácticas incompatibles con la dignidad y elevan el estándar de motivación jurídica. Que este episodio sea un punto de partida, asumir la Constitución como brújula técnica del análisis laboral para construir argumentos más precisos y soluciones más justas en casos reales. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Lab UTPL, Microaula de Derecho Laboral. Nuestro reconocimiento al Dr. Ricardo Pascumal por su valioso aporte. Esta serie está diseñada para ofrecer criterios claros, rigurosos y aplicables a problemas reales del trabajo. Si este episodio le aportó, compártalo y acompáñenos en el siguiente capítulo, donde continuaremos construyendo semana a semana una lectura sólida y actual del derecho laboral.